Muy bien, señores, estamos grabando la sesión práctica, la sesión de avance. Estamos en la clase número 5, ¿correcto? Ay, perdón, 4, ya me estoy adelantando, ¿no? 4, la clase 4 de la semana número 2. Bien, poner en contexto siempre es bueno y siempre lo vamos a hacer, poner en contexto lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando de la estructura de capital y el costo de capital. Cuando hablamos de estructura de capital, como bien lo expliqué antes, usted tiene que pensar que estamos hablando de un balance general financiero. Es lo primero. Lo segundo, que este balance tiene una estructura de financiamiento, que se le llama estructura de capital, donde tenemos aquí la deuda, y acá tenemos el aporte propio, y cada fuente de financiamiento, bueno, a esto se le llama estructura de capital. ¿Cómo definimos el financiamiento de la empresa? Perfecto. Pero cada fuente de financiamiento tiene un costo asociado. La anterior sesión aprendimos a estimar el costo de la deuda, que era igual a la tasa activa multiplicado por 1 menos el IUE. De esa manera estimábamos el costo de la deuda. Habíamos hecho una introducción a cómo estimar el costo del capital propio. Y fundamentalmente existen dos modelos que utilizamos en finanzas. Uno es el modelo de Gordon, que hemos hecho la introducción, el modelo de nuestro amigo Gordon, publicado en 1956. El modelo de Gordon lleva ese nombre. Y está el modelo KPM, modelo de valoración de activo de capital. Este modelo, publicado por nuestro amigo William Sharpe, bien, espero que lo esté bien, en el año 1962, pero se publica en el 64. Bien. Entonces, como habíamos citado en la anterior sesión, a Gordon no le interesaba determinar el costo de capital. A él le interesaba valorar el patrimonio, es decir, estimar el valor del patrimonio. Esa era la finalidad de nuestro amigo Gordon. Y él planteó una fórmula que la vimos la anterior sesión y vamos a partir de ahí el día de hoy. Entonces, hoy la finalidad, queridos estudiantes, es ver el modelo de Gordon para estimar el costo del capital propio y ver el modelo de William Sharpe. Este señor recibe un Nobel por este modelo en el año 1990. ¿Sí? En este año recibe un Nobel por este modelo y es lo mejor hasta la fecha para estimar el costo de capital propio. Señores, ¿se entiende la introducción? Perfecto. Entonces, hecha la introducción, ya podemos entrar en materia. Primero vamos a hablar del modelo de nuestro amigo Gordon. Entonces, en esta pestañita voy a colocar modelo de Gordon. Ok. Hablemos un poquito de este señor, de su modelo. En realidad, su modelo buscaba estimar el precio de una acción. Y habíamos visto nosotros una fórmula para tal efecto, donde decíamos que el precio de una acción hoy
es igual a un cociente entre el dividendo que la empresa espera pagar dividido entre lo que el inversionista quiere ganar menos una tasa de crecimiento G. Esta era la fórmula que proponía Gordon. Y luego nosotros, mediante un procedimiento matemático, lo que hemos hecho nosotros de la fórmula de Gordon, a nosotros nos interesa pues conocer el KE. El KE, que es el costo de capital propio o rentabilidad exigida por el inversionista. Y nosotros habíamos hecho un procedimiento matemático, que no lo voy a hacer el día de hoy, que es despejar esta formulita, y nos había quedado de la siguiente manera. Era igual a la división entre el dividendo esperado entre el precio de mercado, es el precio de la acción en el mercado, más una tasa de crecimiento, y esta es la fórmula que nosotros vamos a usar para estimar el costo del capital propio. Y me habían solicitado un ejemplo que ahora lo vamos a hacer. Ejemplo 01 de cómo funciona esta fórmula, ¿ok? ¿Preparados? Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo, detalle. Primero siempre vamos a ir, jóvenes, de lo básico a lo complejo, ¿ya? Vamos a asumir que tenemos la información de que vamos a trabajar con una empresa cualquiera. Vamos a hacer KO, Coca-Cola. Primero, vamos a asumir que el precio de una acción de Coca-Cola es de $100. Estoy asumiendo todos estos datos, no necesariamente son reales. Y Coca-Cola espera pagar un dividendo de $5. Y se espera que los dividendos de Coca-Cola crezcan a una tasa del 2%. Entonces la pregunta es, si yo quiero invertir en Coca-Cola, ¿cuánto debería exigir como rendimiento? De acuerdo al modelo de Gordon. De acuerdo al modelo de Gordon, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos aplicar su fórmula, ¿no es cierto? ¿Me ayudan? ¿Qué debería hacer? Ya. 100 o 5. 5 entre 100 más, correcto, más la tasa de crecimiento. Y eso es lo que deberíamos exigir si queremos invertir en Coca-Cola, un rendimiento del 7%. ¿Se entendió la mecánica, las operaciones aritméticas para llegar a este numerito? Perfecto. Ahora, si Coca-Cola ofrece un mayor dividendo, digamos 10, ¿aumenta mi expectativa de rendimiento? Definitivamente sí, perfecto. Y si Coca-Cola estima crecer al 4%, también eso estimula mi expectativa de rendimiento. ¿Estamos hasta aquí, señores? Perfecto. Muy bien. Entonces, esa es la esencia del modelo en sí. Este es el modelo de Gordon. Teórico, ¿no? Teórico. Ahora, ¿qué quiero hacer con ustedes? Quiero calcular, ¿no? El KE de Coca-Cola real, ¿ya? Vamos a aplicar el modelo de Gordon. Vamos a adoptar el supuesto de que si usted quiere invertir en Coca-Cola, ¿cuánto debería ser la rentabilidad que usted exigiría por invertir en esa empresa? Y nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos toda esta información.
¿Sí? Esta información es la que nosotros necesitamos tener. Pero ya de Coca-Cola, para aplicar el modelo de Gordon. Y la formulita es esta, la voy a copiar para que la tengamos en la otra hojilla. Perfecto. Y vamos a calcular nosotros cuánto deberíamos exigir si invertimos en Coca-Cola. Y requerimos un conjunto de información. Necesitamos datos. ¿Estamos, señores? Bien. Entonces, voy a dejar de compartir un momento y quiero que ustedes ingresen desde su computador a Yahoo Finanzas. Dejo de compartir un momento y voy a ingresar. Es que tengo abierto mi WhatsApp. Ah, sí lo tengo, ¿no? Ok, ingresen por favor a Yahoo Finanzas. Ingresen a Yahoo Finanzas. ¿Listo? Ingresen a Yahoo Finanzas. Les comparto la pantalla. Nuevamente. Y ya estoy en Yahoo Finanzas. En Yahoo Finanzas voy a colocar el símbolo de Coca-Cola. El símbolo de Coca-Cola es CAO. Y ahí le aparece Coca-Cola Company. Damos un clic. Y nos va a aparecer la información acerca de Coca-Cola. Y nosotros vamos a trabajar con el precio de mercado de Coca-Cola. ¿Sí? Y el precio de cierre de Coca-Cola, vamos a trabajar con este precio de cierre. ¿Listo? Cuando cerró la bolsa, Coca-Cola cerró con un cierre con un precio de $5,88. Vamos a trabajar con eso, con ese precio de cierre. ¿Listo? Ya, ok. Vamos a trabajar con el 5,98 puesto que está después del horario. Sí. No. Con este de aquí vamos a trabajar. Con 5,88. Perfecto. Ese precio usted lo coloca. $5,88. ¿Ya? $5,88 es el precio de Coca-Cola en el mercado. Aquí ven el comportamiento de todo el día y acá vemos el comportamiento de los últimos 5 años. Como ustedes pueden observar, queridos estudiantes, esta zona es la pandemia, ¿no es cierto? Si ubican el cursor aquí, se van a dar cuenta que es justamente cuando empezó la pandemia, ¿no? ¿Sí? Ha tenido un efecto negativo en esta empresa. Coca-Cola es una empresa que paga dividendo. ¿Y cuál es su proyección acerca del dividendo? Acá ustedes la tienen. Proyección de dividendo, $1,68. Es decir, que Coca-Cola espera pagar un dividendo. Ella proyecta un dividendo de $1,68. ¿Estamos, señores, hasta ahí? Perfecto. Muy bien, entonces requerimos la tasa de crecimiento. Vamos a ver si se encuentra disponible. Y no está disponible la tasa de crecimiento. Veamos si está en estadísticas.
Perfecto. Hay una metodología para calcular la tasa de crecimiento, ¿ya? ¿Cómo calculo la tasa de crecimiento? Para calcular la tasa de crecimiento, ahí vamos a acudir a otro modelito, donde la tasa de crecimiento de una empresa, una estimación, bueno, se le llama la tasa máxima de crecimiento. La tasa máxima de crecimiento sería igual al ROE de la empresa multiplicado por la política de retención de utilidades. Política de retención de utilidades. Es decir, para estimar la tasa de crecimiento, requerimos conocer el ROE de Coca-Cola y requerimos saber Coca-Cola cuánto retiene de utilidades. ¿Cuál es su política de dividendo en realidad? Y esto nosotros lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer como algunas operaciones auxiliares, ¿ya? Bien. Vamos a calcular la tasa de crecimiento, puesto que no está disponible, y vamos a acudir a este modelo. Bien. Esta es la tasa máxima de crecimiento que puede crecer una empresa manteniendo su estructura de capital. Es decir, manteniendo la combinación deuda-patrimonio. Es decir, para crecer una empresa, el crecimiento demanda recursos. Entonces, esta es la tasa máxima de crecimiento, pero manteniendo la misma estructura de financiamiento. Solamente puedo darle un número. Si aquí, por ejemplo, era 50, y acá, aunque no parezca, voy a asumir que es 50, para crecer en el siguiente periodo, nos vamos a financiar. Aquí va a ser un financiamiento de 100, y para mantener la estructura de financiamiento, aquí debería ser también un financiamiento de 100. Entonces, hemos aumentado tanto el financiamiento con deuda como el financiamiento con patrimonio, pero la estructura se ha mantenido. ¿Me dejo entender, señores? Perfecto. Entonces, la tasa de crecimiento es esta. Y esta formulita, al igual que todo en finanzas, tiene pues una demostración matemática, que me encanta hacer las demostraciones, pero miren, ya son las 7:16. Vamos a dar como dada la fórmula, y en otra sesión, cuando estemos un poco más holgados de tiempo, hacemos su demostración matemática, ¿ya? Bien. Vamos por parte, como dice el descuartizador. Para hallar el ROE, requerimos la utilidad neta de Coca-Cola, requerimos el patrimonio de Coca-Cola y requerimos saber cuánto pagó de dividendos, ¿ya? Con esa información suficiente. Vamos a ver cuánto ha sido la utilidad de Coca-Cola del último periodo. Usted ingresa a Yahoo Finanzas y se va a ir a financieros. Y acá aparecen los 3 estados financieros básicos. El estado de resultado, el balance general y el estado de flujo de efectivo. Acá, flujo de caja. Nosotros, si queremos ver la utilidad, tenemos que ver el estado de ingreso, el estado de resultado. Y acá tenemos la última gestión. Nos vamos al final, donde aparece el ingreso neto, es el equivalente a la utilidad neta. Lo copio, control C, y lo pego.
yo estoy haciendo con Coca-Cola, a ustedes les voy a pedir que me hagan de otra empresa en un futuro trabajo, ¿ya? La unidad de medida está en miles de dólares, ¿no? Todo está en miles. Es decir, que aquí le coloco miles de dólares. ¿Estamos, señores, hasta aquí? ¿Se entiende? Bien. Ok, requiero ahora el patrimonio. El patrimonio de Coca-Cola. Pones mucho dinero, ¿no? Eso sí, mucho dinero. El patrimonio. No me diga. No me diga que no tenemos datos del patrimonio de Coca-Cola. Uh-huh. Ok. Ahora sí, ¿no? 2020. Sacamos el patrimonio. Uh-huh. Total patrimonio neto. ¿Ya? Nos fijamos que es el mismo periodo. Sí, 2020. 2020 era, ¿no, jóvenes? Bien. Sacamos el patrimonio. Perfecto. Y lo pegamos. Muy bien. Ahora, si quiero ver el pago de dividendos, ¿dónde me fijo? ¿Dónde encuentro el pago de dividendos? En el flujo de caja, ¿no es cierto? En el flujo de caja, usted puede encontrar y ver cuánto Coca-Cola pagó de dividendos. Igual de la misma gestión. Bajamos el pago de dividendos. ¿Dónde está Yolanda? Acá está, pago de dividendos. Dividendos pagados. Este es el dividendo que pagó la última gestión. Verificamos la gestión. Aquí, perfecto. El pago de dividendos. ¿Lo lograron ubicar, jóvenes? Ahí se lo marco. ¿Sí? Porque no se olviden que en el estado de flujo efectivo, el negativo significa salida, el positivo significa entrada, ¿no ven? Bien. Lo copiamos, ese valorcito, sigue negativo. Control C y lo pegamos. Control V. ¿Estamos, jóvenes, hasta ahí? Bien. Fíjense que si yo intento hacer operaciones, en mi caso mío en particular, me va a salir error porque, ¿qué sucede? En mi caso, el separador, doy un clic, el separador de decimales es el punto, porque tiene un formato latino en mi compu. Pero si el separador de miles en su computadora es la coma, no va a tener problema. Entonces, ¿qué hacemos? Lo selecciono y me voy a buscar y reemplazar. Voy a buscar la coma, digo, ¿no? Y la voy a reemplazar por el punto, ¿sí? Y le doy reemplazar todos. Eso es para evitarse la fatiga de cambiar uno por uno. ¿Estamos, señores, hasta ahí? Perfecto. Ahora vamos a calcular el retorno sobre el patrimonio, el ROE de Coca-Cola. El ROE de Coca-Cola se mide en porcentaje y usted me va a decir qué debo dividir, señores.
¿Los escucho? Excelente, muy bien. Ahí está. Y tenemos un ROE espectacular de un 40,14%. Pero cabe resaltar que sí, la utilidad neta entre el patrimonio. Correcto. Bien. Ese es el ROE. Ahora, ¿cómo determino la política? La política de retención de utilidades. Bien, fácil, miren. Esta es la utilidad. Esto es lo que la empresa pagó por dividendo. ¿Cuánto es la retención de utilidades? ¿Qué operación podría ser, jóvenes? Excelente, tal cual. Y esto es lo que Coca-Cola ha retenido, ha reinvertido, ¿no? Solamente 700 millones de dólares. Nada más Coca-Cola ha retenido, ¿ya? 700 millones de dólares, lo demás se lo ha dado a los accionistas. Perfecto. Chicos, ¿hasta aquí se entiende? ¿Jóvenes? Bien, bien. Ahora, la política de retención es un porcentaje, tiene que ser un dato en porcentual. Fácil, mire. Usted va a decir, ok, ¿cuánto retuvo? Esto retuvo. ¿De dónde lo retuvo? De la utilidad. Y eso usted lo expresa en porcentaje. Política de retención tiene que ser igual a lo que usted ha retenido y de dónde lo ha retenido. ¿Se entiende, queridos estudiantes, la lógica? Perfecto. Entonces, ya tenemos, fíjense, los dos elementos o los dos componentes para encontrar la tasa de crecimiento de los dividendos. Entonces, la tasa de crecimiento de los dividendos va a ser igual a ¿qué? Al ROE multiplicado por la política de retención. Es decir, usted agarra el ROE y lo va a multiplicar por la política de retención, ¿sí? Y de acuerdo al modelo de Gordon, bueno, esto no es parte del modelo de Gordon, este otro aporte. Tenemos ya todos los elementos. Ahora podríamos estimar cuánto deberíamos exigir por invertir en Coca-Cola. ¿Estamos, señores? Bien, hagámoslo. Dividendo dividido entre el precio de mercado más la tasa de crecimiento. Entonces, debería exigir un retorno, de acuerdo al modelo de Gordon, de un 32,20%. Entonces, si usted va a invertir en una empresa similar a Coca-Cola, debería exigir este rendimiento. ¿Estamos, señores? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Perfecto. Muy bien. Por favor, pregunten si tienen dudas. Hemos visto el modelo teórico con un ejemplito básico. Luego hemos aplicado a la vida real el modelo de este autor. A ver, vamos por partes. Problema. Critiquemos el modelo. Este modelo, para empezar, una de las críticas, hágala. Ay, perdón, me equivoqué entonces. Gracias. 50,88. Ok, gracias. Ok, muy amable, gracias. Gracias por estar atento.
Entonces, este es el precio de mercado, me había equivocado en copiar, 50,88 dólares por acción. Entonces, esto es lo que debería exigir de rentabilidad por invertir en Coca-Cola, de acuerdo al modelo de Gordon. ¿Qué tal? Critiquemos el modelo, hagámosle críticas. Una de las críticas que se le hace a este modelo es esta, que se basa en el dividendo esperado. Y sucede que no todas las empresas pagan dividendo. Por ejemplo, le decía que Netflix no paga dividendo. No podría aplicar este modelo a Netflix, por ejemplo. Primera crítica que se le hace al modelo. Segunda crítica relevante es que la tasa de crecimiento de una empresa no es constante, pues no. Una empresa no crece a una tasa fija. Tiene altibajos. ¿Correcto? Es otra crítica que se le hace al modelo. Que el supuesto de que una empresa crezca a una tasa de crecimiento constante no es real, puesto que no se da en todas las empresas, solamente se da en empresas ya consolidadas. Como por ejemplo, este modelo se podría aplicar bien a Coca-Cola, una empresa ya consolidada, o Pepsi, por ejemplo, ¿no? Que tienen tasas de crecimiento que podríamos decir que más o menos son constantes. Pero empresas ligadas a la tecnología, para empezar, nos vamos a topar con el problema de que estas empresas no pagan dividendos. Y esa es una gran limitación de este modelo. Pero aún así es importante y es por eso que lo estamos citando nosotros en la materia. Modelo de Gordon para estimar el costo de capital propio, jóvenes, ¿entendido? Ok. Ahora hablemos de nuestro amigo William Sharpe. Vamos a hablar del modelo KPM, que este modelito realmente, si se ganó su Nobel este señor, debe ser por algo, ¿no? A ver, estudiémoslo un poco. Cae a través del modelo KPM. Ok. Voy a hacer una explicación primero teórica, como siempre lo hago, y luego, al igual que lo hice con el modelo de Gordon, vamos a estimar este mismo dato, querido estudiante, pero de Coca-Cola a través del modelo KPM. Vamos por partes. A ver. Primero voy a citar la fórmula. Vamos a partir la explicación ahora de la fórmula. La fórmula y luego voy a explicar cada componente y vamos a ver un poquito de historia. La formulita matemática dice así. Dice que el costo de capital propio o la rentabilidad que exige el inversionista es igual a ¿qué? A una tasa libre de riesgo, le llamamos RF, más la rentabilidad del mercado, menos la tasa libre de riesgo nuevamente, multiplicado por un coeficiente de volatilidad llamado beta, coeficiente beta. Estos son los componentes del modelo KPM en su versión básica, en su versión esencial. Y de ahora vamos a explicar cada uno de los componentes. RF. RF, señores, es la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo. Entonces, la tasa libre de riesgo, vamos con la lógica. ¿Cuánto debo exigir de rentabilidad? ¿Cuánto debo exigir de rentabilidad? Primero, de acuerdo al modelo KPM, existe un mínimo de rentabilidad. Lo mínimo que debes exigir por hacer una determinada inversión es una tasa libre de riesgo. Ahora, en el mundo, ¿qué es libre de riesgo? En el mundo, ¿qué tipo de inversión es libre de riesgo? Y la teoría cita y referencia a los bonos que emite los Estados Unidos. ¿Sí? Los bonos que emite Estados Unidos se considera libre de riesgo. ¿Por qué se considera libre de riesgo? Porque si usted compra un bono de los Estados Unidos,
si lo hacemos en una línea de tiempo, el día de hoy, en el periodo cero, usted paga por un bono, usted paga un precio, paga un valor nominal, y con la promesa de que en el futuro, esa compra de ese bono le otorga usted al tenedor del bono durante un horizonte de tiempo, digamos 10 años, usted va a recibir por ese bono un interés. A ese interés se le llaman cupones. Usted va a recibir un cupón cada año. Pueden ser estos cupones de manera semestral o anual, generalmente son anuales. Y acá en el último periodo va a recibir el último cupón más el valor nominal del bono. Entonces, esta corriente de flujos es lo que promete el emisor. Y esto es lo que usted paga. Ahora bien, ¿por qué FED trabaja con la tasa de rentabilidad que ofrecen los bonos de los Estados Unidos? Porque a través de la historia, Estados Unidos siempre ha pagado sus obligaciones. No podemos decir lo mismo de Venezuela, no podemos decir lo mismo de Argentina, que ellos han emitido bonos también, pero por problemas de liquidez no han podido pagar los cupones a los tenedores. Y esta tasa está alrededor, esta RF está alrededor del 2,5%. ¿Ya? ¿Estamos, señores, hasta aquí? ¿Se entiende? Bien. Además, el modelo me habla de un rendimiento de mercado. Un RM, que es el rendimiento del mercado. Como mercado, la literatura cita al índice bursátil S&P 500, ¿no? Ya, no importa. S&P 500, que es un índice bursátil que me muestra el comportamiento de las 500 empresas más grandes del mundo que cotizan en la bolsa de Nueva York. Cuando hablamos del índice S&P 500, estamos hablando de este índice, que ahora mismo se los muestro. Aquí está. Este es el S&P 500. Al dar un clic, este índice muestra el comportamiento de las 500 empresas más grandes del mundo. Vamos a ver el comportamiento histórico de los últimos 5 años. Ok. Vean que a las 500 empresas le ha ido bien, ¿sí? Y acá tenemos la crisis causada por la pandemia. A la mayoría le ha ido mal, pero el mercado está en plena recuperación. ¿Estamos, señores, hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Bien. Entonces, la pregunta es, ¿y cuánto debo rentar? O sea, tienes que primero pedir un mínimo, porque máximo no hay. Y esto se llama un premio. Yo exijo un premio por invertir. A esto se llama prima de mercado. A la diferencia entre el RM y el EF, usted lo va a encontrar también como prima de mercado o premio. Ok, yo exijo una rentabilidad por encima de la tasa libre de riesgo, pero mi punto de comparación es el mercado. La rentabilidad de mercado, y la rentabilidad de mercado está alrededor del 11, 10, está entre el 9 y el 12%, el RM, ¿ya? Posteriormente lo vamos a calcular. Ahora me estoy centrando en el modelo.
multiplicado por un coeficiente de volatilidad beta. Es decir, que de acuerdo al modelo KPM, la rentabilidad de una empresa, está en función del coeficiente beta. Está en función del coeficiente beta. ¿Y qué es el coeficiente beta? Ahora vamos a hablar del coeficiente beta. ¿Hasta aquí se entiende, señores, la explicación? Perfecto. Ahora, vamos a hablar un poco de historia. Vamos a hablar primero, para hablar del modelo, tenemos que hablar de Markowitz. Harry Markowitz. Perdone si lo escribo mal. ¿Por qué no se llamó Juan Pinto? Digamos, más fácil, ¿no? Pedro Martínez. Bien. En el año 1952, este señor publica su teoría de portafolio. Y este señor recibe el Nobel en 1990. Por si acaso es vivo, ¿no? Norteamericano, por si acaso también. Ahora bien, hablemos de este señor. Primero, este señor hizo un aporte interesante al modelo de William Sharpe. ¿Cuál fue el aporte de Harry Markowitz a la fórmula del KPM? Ahora les explico. Sucede lo siguiente. Voy a hacer un gráfico. Y voy a aumentar un poco de grosor este grafiquito. ¿Se ve bien, chicos, el gráfico? ¿La línea se ve bien? ¿Es visual? Ok, se ve bien. Perfecto. Entonces, hablemos de lo que él decía. Él teorizó dos tipos de riesgos. Él habló de dos tipos de riesgos. Él habló de un riesgo sistemático y un riesgo no sistemático. Bien, riesgo sistemático y riesgo no sistemático. A ver, les explico cada uno de ellos. Al riesgo sistemático también le llamamos riesgo de mercado. Riesgo de mercado. Por si acaso, todo esto es pregunta. Como verán, pregunto absolutamente todo lo que enseño. No hay preguntas rebuscadas. Está en clase, toma nota. La va a ir bien como ahora. El riesgo no sistemático. ¿Alguien recuerda estas? Creo que más que todo 5 fuerzas de Porter. Ay. ¿Han visto ustedes las 5 fuerzas de Porter? Bien. Perfecto. Esto es para casarlo con lo que ya usted ha aprendido hasta el momento. Y el riesgo sistemático. ¿Se recuerdan estas abreviaciones? Exactamente. El riesgo sistemático es un riesgo de mercado. Es un riesgo al cual todas las empresas se encuentran expuestas. Si hablamos de Bolivia, por ejemplo, los factores políticos, los factores legales, ¿no? Los factores legales, los factores políticos, pues afectan a todos los actores económicos. Ustedes saben perfectamente que por un tema de inestabilidad política existen muchas inversiones paradas porque no sabíamos quién iba a ganar la alcaldía, quién iba a ganar la gobernación. Entonces,
los factores políticos afectan a todos los sectores. Y el riesgo no sistemático es un riesgo inherente a cada sector. Es un riesgo inherente a cada sector. El sector bancario tiene sus riesgos, el sector petrolero tiene sus propios riesgos, el sector farmacéutico también, y cada sector tiene su propio riesgo. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, existe un principio financiero que estoy segurísimo que ustedes lo vieron, el cual dice, no pongas todos los huevos en la misma canasta. ¿Le escucharon? ¿O no? Perfecto. Exactamente. Exactamente. Entonces, Harry Markowitz lo teorizó y dijo lo siguiente, ok, no pongas los huevos en la misma canasta porque se puede caer y se rompen todos, ¿no? Entonces, diversifica. El riesgo no sistemático, que es un riesgo inherente al sector, yo lo puedo reducir si diversifico. Es decir, si invierto todo mi dinero en educación, no estaría diversificando, tendría que invertir en sectores diferentes, educación, salud y en industria farmacéutica, bueno, y así sucesivamente en N sectores. Construcción también, sector hotelero. Entonces estoy diversificando mi portafolio de inversiones. Y la teoría dice así, mire, sucede lo siguiente, en la medida de que usted diversifica, si tú diversificas, decía Harry Markowitz, si tú diversificas, en la medida de que tú vayas diversificando, tu riesgo va a ir bajando. ¿Estamos hasta ahí? Bien, pero va a llegar un punto donde la diversificación no va a tener efectos. Es decir, y existen estudios que demuestran que cuando ustedes invierten en 30, 30 acciones de empresas diferentes, su portafolio está constituido por 30 acciones de empresas diferentes, estamos hablando de que existe una empresa ya totalmente diversificada. Es decir, que llegamos a este punto en el cual el riesgo sistemático, el riesgo no sistemático, lo hemos reducido totalmente. ¿Estamos hasta aquí? ¿Se entiende, jóvenes? Claro que sí. A ver, Harry Markowitz en su teoría decía que el riesgo no sistemático lo puedes reducir, este riesgo. No se olviden que en finanzas buscamos reducir riesgo. Principio número uno. En finanzas nadie busca maximizar riesgo, buscamos minimizar riesgos. Ahora, si buscamos minimizar riesgo, el camino que nos proponía Harry Markowitz lo teorizó y lo demostró, era diversificando. Es decir, invertir en acciones de empresas diferentes pertenecientes a sectores diferentes. Y existen teorías escritas al respecto que manifiestan que cuando llegas a invertir en 30 acciones de empresas diferentes, de diferentes sectores, estamos hablando de una empresa totalmente diversificada. Es decir, si invierten en más sectores, ya no puede reducir este riesgo sistemático. Todo esto vendría a ser la reducción del riesgo sistemático a través de la diversificación. Es decir, invirtiendo en sectores diferentes. ¿Estamos, señores, hasta aquí? Bien. Este es el riesgo. Es tal cual el punto muerto, de acuerdo a lo que usted menciona, es que ya no me serviría la diversificación para reducir mi riesgo sistemático.
Excelente. Entonces, estamos hablando de riesgo no sistemático. Perfecto. Y decía, bueno, ok, entonces, después de las 30, mi empresa va a tener un riesgo que no lo va a poder reducir. Existe un riesgo que no lo puedo reducir con la diversificación. Ese es un riesgo que va a estar independientemente en cualquier sector que yo me involucre. Ese es el riesgo sistemático. El riesgo sistemático, querido estudiante, es un riesgo que no puedo reducirlo a través de la diversificación. En cualquier sector que usted invierta, ejemplo, país Bolivia, va a estar alcanzado por los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos. Que el impacto en algunos sectores va a ser menor o mayor, claro que sí. El riesgo de tipo de cambio va a afectar quizás más a una empresa pues, que hace comercio exterior. No va a afectar tanto a una empresa que hace solamente comercio local. Y así, analizando cualquier variable de los factores económicos, podemos darnos cuenta que el impacto, si bien impacta a todos los actores, no en la misma importancia. ¿Estamos, señores? Bien. Entonces, ese fue el aporte de nuestro amigo Harry Markowitz. Entonces, William Sharper, que lo cito en el ejemplo, lo voy a escribir aquí. Aquí. Nuestro amigo William Sharper, en el año al 62, 1962, publica su artículo. Bueno, lo escribe en realidad, pero lo publica, como les expliqué antes, en el 64. Cita el artículo del modelo KPM, el modelo de valoración de activo de capital, y fue premiado con el Nobel en el año 1990. Compartió el Nobel con Harry Markowitz, ambos vivos. ¿Estamos, señores, hasta aquí? Bien, ahora, ¿qué tomó William Sharper de Harry Markowitz? Bueno, Harry Markowitz, William Sharper dijo, ok, entonces, la rentabilidad que un inversionista debe pedir, él se preguntó de qué depende. La rentabilidad que un inversionista debe pedir, ¿de qué depende? Se preguntó William Sharper. Escuchen la pregunta central que se hizo él. Y él partió del supuesto de que, ok, para empezar, voy a partir mi teoría pensando que estamos hablando de una empresa que está totalmente diversificada. Ese fue el punto de partida de William Sharper. Pensar que la empresa está totalmente diversificada. Es decir, estamos hablando de una empresa que ya redujo hasta donde se podía el riesgo no sistemático. ¿Estamos, señores, hasta ahí? Entonces, exactamente. Acá el 30 lo cito como estudio, ¿no? No quiere decir que sea un número preciso, ¿no? Pero existen estudios que demuestran desde el punto de vista estadístico que cuando llegamos a 30, ya la diversificación a partir de ese punto no tiene un impacto en la reducción del riesgo. Entonces, William Sharper dice, ok, asumo que la empresa que estoy analizando está totalmente diversificada en cuanto a sus inversiones. Si está totalmente diversificada, el riesgo no sistemático no me interesa. No me interesa. Entonces, ¿qué es lo que me interesa, jóvenes? El riesgo sistemático. Exactamente. Entonces, la rentabilidad que yo voy a pedir no va a depender del riesgo no sistemático porque estamos hablando de una empresa totalmente diversificada, sino más bien va a depender del riesgo sistemático, el riesgo de mercado, el beta.
Entonces, el beta es un numerito, querido estudiante, que captura el riesgo de mercado. Ese riesgo de mercado, el coeficiente beta, lo captura en un numerito. ¿Estamos, señores, hasta ahí? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, la rentabilidad que debo pedir está en función del coeficiente beta. El coeficiente beta es un numerito que me dice el riesgo de mercado al cual está expuesta mi empresa. El riesgo de mercado al cual está expuesto mi empresa. Bien. Hecha la introducción y explicada la historia, voy a explicar numéricamente la teoría de William Sharpe. Esto lo voy a achicar. Ok. Y para explicar un poquito cómo funciona la teoría, como siempre, vamos a partir de un ejemplo básico. Voy a dar los datos. Siempre vamos de menos a más. Detalle, valor, unidad. Vamos a trabajar con el Coca-Cola como ejemplo teórico. Y luego hacemos un ejemplo práctico con Coca-Cola, pero con datos reales. Vamos a ver estadística pura, pero con Excel, así que no tenga miedo, es bien sencillo. Tasa libre de riesgo, vamos a asumir el 2,5%, la rentabilidad de los bonos que emiten los Estados Unidos. Como rentabilidad de mercado, el mercado está alrededor del 10%. Después vamos a encontrar este numerito. Coeficiente beta. Bien, antes de colocar el beta de Coca-Cola, el beta de CAO, estamos trabajando CAO teórico. Ahora, antes de hablar del beta, voy a hacer una explicación del beta. ¿Qué significa? ¿Qué significa primero? A usted le debe interesar qué significa primero. Y luego, cómo calcularlo va a ser objeto de una clase. Va a ser objeto de una clase. Voy a explicar qué significa el beta. Voy a colocar un beta de Coca-Cola de 2. Es un número que se mide en veces. Un beta de 2. Se sobreentiende que si que acá tenemos 2, querido estudiante, debajo del 2 que tenemos, la unidad, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, ¿qué tenemos como numerador y qué tenemos como denominador? Es lo que me interesa que usted aprenda a interpretar ahora. Luego vemos cómo calculamos ese número. En el numerador tenemos la rentabilidad de la empresa. En el denominador tenemos la rentabilidad del mercado. Es decir, que si tenemos un beta de 2, jóvenes, quiere decir que si la rentabilidad de mercado crece 1%, la rentabilidad de mi empresa va a crecer en 2%. ¿Estamos hasta ahí? Dicho de otra manera, si el mercado cae en 1%, ¿en cuánto cae la rentabilidad de mi empresa? En 2%. Correcto. Entonces podríamos concluir, y si el beta fuera 4, si el mercado cae 1% en rentabilidad, mi empresa cae 4. Es decir, si el mercado se resfría, a nosotros nos da pulmonía. ¿Correcto? Entonces podemos también concluir a partir del pequeño análisis bien simple que a mayor beta nuestra empresa se encuentra más expuesta al riesgo de mercado, ¿correcto? A mayor beta
la empresa se encuentra más expuesta al riesgo de mercado. Es decir, generalmente que si el beta, por ejemplo, si el beta supera 1, se dice que la empresa está muy expuesta a riesgo de mercado, y si el beta es menor a 1, la empresa no está muy expuesta al riesgo de mercado. Si es mayor a 1, muy expuesta. Si es menor a 1, no tan expuesta. ¿Estamos, señores, hasta aquí? Coca-Cola, jóvenes, gracias. Coca-Cola tiene un beta más o menos de 0,60. ¿Ya? 0,60. Porque Coca-Cola es una empresa consolidada, sólida, no se encuentra muy expuesta a cambios de mercado. Tiene un beta menor a 1. Ahora, con esta información, nosotros podríamos calcular cuánto deberíamos pedir de rentabilidad si invertimos en Coca-Cola. Y vamos a aplicar la formulita del modelo KPM desarrollada por nuestro amigo William Sharper, inspirado en Harry Markowitz. Bien, vean que la manera de calculito es fácil. A ver, igual coloco tasa libre de riesgo. ¿Qué más hago? La tasa libre de riesgo multiplicado por el coeficiente de volatilidad beta. Y de acuerdo a esto, 7%. Eso es lo que debería pedir si estas situaciones fueran ciertas, ¿no? Que debería ser parecido a este de aquí. Bueno, es una coincidencia, ¿no? Pero créame que cuando apliquemos el KPM, no va a salir por aquí más o menos, un 8, entre 8 y 5 nos va a salir, aplicándole ya con los datos de Coca-Cola. Bien, ahora bien, me interesa construir un gráfico en el cual veamos el comportamiento de la rentabilidad. Esto es la rentabilidad, si usted, que debería pedir por invertir en Coca-Cola o en una empresa de ese rubro. ¿Estamos, señores, hasta aquí? Perfecto. Ahora me interesa que usted vea el comportamiento gráfico. Voy a hacer un pequeño grafiquito. Acá voy a colocar el CAE, la rentabilidad. No, voy a colocar aquí el beta. Y acá voy a colocar el CAE. Y aquí está esta celda, por forma la dejan vacía. Y vamos a partir de un beta de 0, un beta de 0,2, un beta de 0,4. Y vamos a ir aumentando hasta llegar a un beta de 2. Estos valores los estoy dando por si acaso de manera arbitraria. ¿Ya? De 0 hasta 2. ¿Estamos, señores, hasta ahí? ¿Se entiende? Bien. Ahora, al ladito del amarillito, usted coloca igual y quiero que me seleccione el CAE, que es la rentabilidad de Coca-Cola, o la rentabilidad que usted debería exigir por invertir en Coca-Cola, mejor dicho. Bien. ¿Y qué es lo que queremos saber? Si el beta cambia, ¿debería cambiar la rentabilidad? Señores, debería. Perfecto. Entonces, en teoría, deberíamos aplicar esta fórmula ¿cuántas veces?
11 veces, ¿no? En teoría. Pero ¿qué sucede? Debemos acostumbrarnos a manejar herramientas. La herramienta que les voy a enseñar ahora va a ser el pan nuestro de cada día. Cuando veamos la unidad número 3, que es la de evaluación de inversiones. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a seleccionar toda la tabla. Voy a seleccionar toda la tabla. Y usted se va a ir a la herramienta datos, al icono datos, y va a seleccionar la herramienta análisis de hipótesis o análisis IC. Da un clic y nos aparecen 3 herramientas. Las 3 herramientas van a ser utilizadas en la materia. Hoy vamos a aprender a construir una tabla de datos. Se me habilita un cuadro de diálogo. Ahora, me pregunta, ¿su celda de entrada está en columna o está en fila? Cuando habla de su celda de entrada, se refiere a esto aquí. ¿Lo tenemos en fila o en columna, jóvenes? Columna, damos un clic aquí, en columna. Damos un clic en columna. Ahora, para que esta tablita, que ahora está vacía y queremos que se llene, ¿qué debo seleccionar? Debo seleccionar el beta, ¿no es cierto? ¿Estamos, jóvenes? Y usted se va y busca el beta. ¿Dónde está el beta? Aquí. Lo selecciona el beta y le da a aceptar. Y automáticamente, ¿qué pasó? Tenemos, lo expresamos en porcentaje y me le da dos decimales. Tenemos la rentabilidad que usted debería pedir en la medida de que cambie el beta de la empresa. ¿Estamos, señores? Pero claro que sí, miren. Seleccionamos la matriz, nos vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, queremos llenar una columna y para que esta columna se llene, vamos a seleccionar la variable beta. Le damos a aceptar y automáticamente se llena la matriz. ¿Estamos, jóvenes? Bien. Ahora, por un tema de estética, esto lo vamos a ocultar. Miren, lo selecciono todo. Clic derecho. Y usted lo que va a hacer es ocultarlo. Le damos un poquito de pinta. Colorcito. Y lo que me interesa es el gráfico. Usted selecciona y se va a insertar y le dice, ok, Excel, recomiéndame un gráfico. Y deja que el Excel le recomiende un gráfico. Este de aquí es el más pertinente. Este de aquí es el más pertinente. Y este gráfico se llama línea de mercado de valores. Es el nombre más común que tiene. Es el nombre que tiene, pero lo que me interesa es lo que me muestra, línea de mercado de valores. Quiero que analice conmigo el grafiquito. ¿Se entendió cómo se construye, jóvenes? Ok. Analicemos juntos. ¿Qué pasaría si el beta es 1? Si el beta es 1, ¿cuánto pediríamos rentabilidad? Alerta, de acá están saliendo 2 preguntas de examen. Si el beta es 1, ¿cuánto debería pedir rentabilidad? No se olviden que en este eje está la rentabilidad, ¿no es cierto?
si el coeficiente beta es 1, 10%. Eso es lo que debería pedir la rentabilidad, ¿ok? Y ese 10%, ¿a qué es igual, querido estudiante? Busquemos ese 10%. Exactamente, exactamente. Si el beta es 1, usted debería pedir lo mismo que renta al mercado. Porque su empresa se comporta igual al mercado, ¿no? Porque un beta de 1 quiere decir que usted se comporta en términos de rendimiento igual que el mercado. Pero si su beta de su empresa es 2, usted debería pedir una rentabilidad, bueno, acá está más preciso en el grafiquito. Si su beta es 2, usted debería pedir una rentabilidad de 17,5%. ¿Estamos, señores? Usted debería pedir entonces una rentabilidad por encima del rendimiento de mercado. ¿Estamos de acuerdo? Y la pregunta, ¿por qué? Porque usted es inteligente. Pues no ve, usted es inteligente. Y usted se dio cuenta que su empresa se encuentra muy expuesta al riesgo de mercado. Como su empresa tiene un beta mayor a 1 y se encuentra muy expuesta al riesgo de mercado, usted en su sano juicio va a exigir un premio por encima del rendimiento del mercado. Y eso es lo que está pasando. ¿Se entiende hasta aquí? De nuevo, pero claro que sí, claro que sí. Si el beta es mayor que 1, toda esta zona, si el beta es mayor a 1, quiere decir que nuestra empresa está muy, pero muy expuesta al riesgo de mercado. ¿Se entendió ese punto? Bien. Si mi empresa está muy expuesta al riesgo de mercado, entonces yo exijo que se me premie por eso. Y ese premio se llama rentabilidad. Si mi empresa está muy expuesta a riesgo de mercado, yo exijo un rendimiento, yo quiero un rendimiento muy por encima del rendimiento de mercado, que es el 10%. ¿Se entendió la historia ahora? Excelente. Ahora, ¿qué pasaría si estamos hablando de una empresa que tiene un beta de 0,5? ¿Cuánto debería pedir rentabilidad? 6%. ¿Por debajo o por encima del mercado? Correcto. ¿Y por qué por debajo del mercado? Porque estamos hablando de una empresa que tiene un bajo nivel de riesgo de mercado. Mi empresa no está expuesta mucho al riesgo de mercado. Entonces el rendimiento que yo debía pedir está por debajo del rendimiento del mercado. ¿Se entendió, señores? Perfecto. Recapitulando. Si el beta es 1, debo pedir un rendimiento igual al mercado. Si el beta es mayor a 1, debo pedir un rendimiento por encima del mercado. Si el beta es menor a 1, el rendimiento que debo pedir debería estar por debajo del mercado. Todo va a depender del coeficiente beta. ¿Y el coeficiente beta qué tipo de riesgo mide? ¿El sistemático o el no sistemático? El riesgo sistemático. A ver, ya me chiparon. El beta mide a eso. Es decir, no, y pasa, tranquilos, pasa. Acuérdense, el beta mide el riesgo de mercado. El riesgo de mercado es el riesgo sistemático, el riesgo del sistema. ¿Quedó claro?
Esa pregunta la esperaba, pero no tan pronto. La pregunta sería, respondiéndole a usted, ¿y cómo aplico el modelo a Bolivia? ¿Cómo lo aplico el modelo de William Sharp para Bolivia? Debería poderse aplicar. Voy a responder su pregunta, pero ahorita estoy en la introducción del modelo. La siguiente sesión voy a explicar cómo se aplica el modelo en sí, con datos de la Bolsa de Nueva York. Y una vez que usted entienda cómo se aplica el modelo en el mundo, usted comprenda, me lo sepa calcular, le voy a explicar cómo este modelo se aplica a Bolivia. ¿Les parece? Que queda pendiente la respuesta, pero se puede aplicar a Bolivia. Excelente. Muy bien. Chicos, ¿aprendieron algo el día de hoy? Excelente. Por favor, les voy a solicitar volver a hacer los calculitos que he hecho, por si no me han seguido con los cálculos, vuélvanlo a hacer, tienen los videos, por favor, eso le pido. No le voy a dar una tarea adicional a la que le he dado, pero su trabajo de usted es volver a hacer lo que hemos hecho y la siguiente sesión, si es que tuviese dudas, por favor pregunte que yo gustoso le voy a responder. Gracias a todos por... ¿Sí? ¿Perdón? Muy bien, espero que la sesión de hoy día, un poco pesadita, hubiera sido de su agrado. Esto apenas comienza. En la siguiente sesión vamos a aplicar el modelo KPM con datos de la Bolsa de Nueva York y seguramente les va a interesar. Un abrazo a todos, se cuidan.